Torres, buenos días. usted está ante la Comisión Especial de Evaluación, que le corresponde llevar a cabo este ciclo de entrevistas. En el caso de personas como usted que aspira a ocupar la vacante que se va a producir este año en diciembre en la Corte Suprema de Justicia, concretamente en la Sala de lo Penal. Para llevar a cabo la entrevista correspondiente se le hizo llegar unas referencias en base a 3 ejes temáticos para que usted tenga en 15 minutos hacer una presentación ante esta comisión. Pero previamente le pregunto su número de cédula. 9702-1428. Su edad. 45 años. ¿Es servidor de carrera judicial? No, procurador. Por lo tanto, aspira al cargo principal. Solamente al cargo principal. Muy bien, dicho esto, comienzan los 15 minutos en este momento. Buenos días a todos los miembros de la comisión. Mi nombre es Ángel Luis Álvarez Torres. Como ya he anunciado, Consejo de Identidad Personal 9702-1428. Disculpa la interrupción. A los anteriores aspirantes se le han preguntado y se queda a su disposición si desea quitarse la mascarilla. Si me lo permite, no, porque tengo una laringitis. Si me lo puedo quitar, me ayudaría mucho, porque tengo... Gracias. Como señalaba Ángel Luis Álvarez Torres, soy de Identidad Personal 9702-1428, con oficina ubicada en el piso 27, Financial Park, 27E. Soy abogado litigante. Hace ya varios años me relacioné con el sistema de justicia cuando inicié derecho en el año 96, si no me equivoco, y ese mismo año, el 2 de septiembre de 1996, ingresé a una fiscalía recién formada, que creo en ese momento la Fiscalía Décima. Desde ese momento serví durante 7 años al Ministerio Público y posteriormente me he dedicado a la práctica privada de forma continua y permanente. Es mi principal actividad, ejerzo el derecho. Hoy por hoy soy propietario de mi propia oficina, comparto con abogados asociados allí el ejercicio de esta profesión. Como he señalado, tengo 45 años, 3 hijos, todavía chicos, de 4, 6 y 11 años, en unión de hace 11 años con la madre de mis hijos. Oriundo de Santiago de Veraguas, estudié en la escuela anexa, me gradué de la escuela normal, no me gradué como maestro, había un ciclo especial de bachiller en ciencias, y luego de ahí ingresé a la carrera de Relaciones Públicas y Arquitectura, nada cercano al derecho. Les soy muy sincero, la lectura no era mi fuerte, no me apasionaba, hasta que posteriormente las circunstancias y los factores, entre otros las necesidades laborales, me llevaron a inscribirme en la Facultad de Derecho, y desde ahí hasta hoy ha sido una lucha constante en esta carrera en la cual nunca acaba uno de luchar. Realmente no creo muy necesario, y disculpen si no profundizo vida familiar, prefiero mantenerla allí, porque ellos no son los que están participando. Prefiero que ustedes me juzguen por lo que he hecho, por lo que soy, o por lo que ustedes puedan escuchar o ver. Valores éticos, bueno, realmente no solamente adquiridos en mi hogar, dirigido por mi madre, crió 4 hijos, les enseñó el valor de la honestidad y demás valores que me han permitido educarme, trabajar y vivir dignamente. Evidentemente que en el transcurso y en el tránsito laboral se siguen fortaleciendo esos valores. Inicié la carrera en el Ministerio Público justamente antes del 2 de septiembre, cuando me encontré en la biblioteca de la Secretaría de Asuntos Legales, que era dirigida por el doctor Rigoberto, con Hernán y con Cervantes, quienes me convencieron de poder emprender este aprendizaje del derecho, de esta ciencia.
dedicado al servicio del Estado, primero que todo, resaltando lo importante de la disciplina que se transmite en el servicio en esta institución, y de lo cual no tengo ni la menor duda, no solamente de la disciplina, sino de la entrega y de la lealtad que guardan muchos de los funcionarios en el Ministerio Público, por no decir que la mayoría, y también del órgano judicial. Entiendo y sé que los tiempos que vivimos a veces intentan hacer ver cosas distintas, pero soy testigo directo del sacrificio, la entrega, el valor, la disciplina, la lealtad que implica servir al sistema de justicia. Me retiré en el año 2003 desde un teléfono satelital, prestaba servicio en el bloque de búsqueda asignado para la atención de delitos de secuestro de la frontera. Vi las diferencias que existen en el sistema y todavía las sigo experimentando hoy en el ejercicio legal. He podido ejercer y participar en procesos de inquisitud y acusatorio en Chiriquí, en Penonomé, en Herrera, en Coclé, en Darién, en Colón y en Panamá. Puedo asegurar que ejerzo a lo largo y ancho de este país y mantengo causas a las cuales, de ser designado, evidentemente tendrá que transferir a otro colega o a otros colegas, pero puedo dar fe de que ejerzo a lo largo y ancho del país, principalmente en la materia penal. Sin embargo, he ejercido también en otras jurisdicciones, ustedes puedan buscarlo ante los contenciosos administrativos en algunas ocasiones, porque creo que el conocimiento del derecho y las reglas básicas permiten participar en esas otras áreas. He participado en el área civil, una vez abandoné el Ministerio Público, estuve en asesoría legal de la Asociación de Usuarios de Zona Libre y participé en otras empresas como miembro de algunas firmas de abogados en las cuales tuve la oportunidad de ejercer en el derecho laboral, aunque pareciera muy lejano a lo que habitualmente hacía, en la formación de sindicatos, en negociaciones colectivas. Gracias al doctor Rigoberto, no es que intente echarle flores, pero transitaba en la materia de derecho procesal penal cuando interpuse mi primera advertencia de inconstitucionalidad contra los desacatos en un proceso que se llevaba allí. El límite de la sanción no existía y creo que todavía no existe porque la Corte dijo que eso era válido. También he ejercido en la jurisdicción electoral el ejercicio de la justicia penal y la comprensión y su aplicación me ha permitido poder comprender en los procesos de impugnación la amplitud de las causales de anulación de una elección. He logrado resultados exitosos con la anulación de elecciones. No pertenezco a ningún partido político, aunque soy muy sincero, no lo veo que sea un pecado, creo que es necesario para los que participan en vida pública, lo pueden hacer de distintas formas. Creo que el ejercicio de la magistratura es una forma de ejercer ese derecho desde otra perspectiva, desde otro poder del Estado, pero es una forma de participación y por eso estoy aquí. Les soy muy sincero, es un sacrificio para mí, económico, abandonar mi oficina e irme a prestar servicio al Estado. Eso no podría negarlo. Sin embargo, creo que es necesario. El sistema de justicia cuenta con muy buenos funcionarios. Sin embargo, creo que el aporte que se puede dar desde la perspectiva del ejercicio privado sigue siendo importante. Las deficiencias, las vicisitudes, los obstáculos se pueden y se siguen percibiendo hoy más que nunca con un sistema que requiere tanto apoyo desde la perspectiva de la práctica privada. Nuestra oficina laboró hasta ayer a las 3 de la mañana. Yo no pude participar en la audiencia porque estaba cubriendo, aparte del equipo, desde Santiago y Penonomé, y evidentemente cumplir con las audiencias en Panamá hubiese retrasado el sistema, y quienes somos conscientes de la importancia de que las audiencias se celebren y que ahorremos en el ejercicio de la justicia, comprende que esto debe trabajarse en equipo, pero nuestro equipo estuvo trabajando ayer hasta las 3 de la mañana y hoy resultaron esos 2 abogados positivos para COVID. Les comento esto también porque responsablemente debo comunicarlo. Sin embargo,
Ellos solo se comunicaron conmigo para notificarme de su contagio, mas no tuvimos contacto directo, lo cual me ha permitido comparecer aquí y poder hacer mi presentación. La idoneidad técnica, 24 años aquí, tengo 45, lo que un poco más. Desde que tengo 18 años ingresé a una fiscalía. Siempre tuve asignaciones ordinarias, atendí el primer caso de escucha telefónica para la ley de drogas en un proceso que no era de droga, de un exalcalde. Me correspondió la indagatoria. Nunca había tomado una indagatoria. Ahí comprendí la importancia de la educación, porque escribía pésimo, mi ortografía era enemigo de mis propias posibilidades de éxito. Mi jefe me guió, me sugirió comprar un código judicial, aunque el salario era poco, y sigue siendo poco. Y también me instó a que comprara un libro de gramática y de ortografía, pero que no lo dejara de adorno, como muchos para llenar el estante, ¿no?, donde se sientan, que los leyera, porque existía la posibilidad que la ortografía me llevara al despido. Hoy se lo agradezco. No cuento con una ortografía ni una gramática perfecta, pero creo que por lo menos me permite comunicarme. Y esa es una grande dificultad que enfrentamos hoy en día en el sistema. Quienes participamos a veces no logramos transmitir ni las ideas ni los argumentos, y mucho menos defender los derechos. Y si nosotros no logramos fortalecer el idioma, no logramos fortalecer la construcción del lenguaje en la aparición que realizamos en cada audiencia, es difícil que se pueda comprender lo que decimos. Desde el punto de vista del ejercicio profesional, pues nadie podrá atender una petición que ni siquiera se entiende. Y si es un magistrado o un juez, lamentablemente las dificultades en la oralidad están generando realmente dificultades en la aplicación de la ley, y también a veces generan incertidumbre y hasta decepción, porque la gente no comprende lo que se decidió, y seguramente está bien decidido y razonado, pero la posibilidad de razonar y justificar una decisión no deben quedar en la mente del juzgador, deben poderse plasmar por lo menos en el registro de oralidad que hoy corresponde. Por eso notarán de que no traje nada escrito. Hace poco me entregaron la hoja nuevamente de lo que se permite, se exige para esta presentación. Yo no preparé nada porque yo no vine a fingir aquí, ni a repetirle a ustedes tratados que seguramente mejor conocen que yo, aparte que ya están escritos y pueden ser consultados. Sí, comprendo que el tiempo se me está cortando. Experiencia en la sala penal. Bueno, he ejercido ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en 2 ocasiones como defensor y como querellante, en procesos penales inquisitivos y penales acusatorios. En ambos, con éxito sobre la pretensión que yo mantenía. He ejercido en la sala penal en extradición, reiteradamente, en el sistema inquisitivo y el sistema acusatorio. Es más, en el sistema acusatorio logré la primera anulación de una extradición solicitada por la República de Colombia en vista de una mala aplicación de la ley por parte de la Procuraduría General de la Nación. Situación que permitió corregir la correcta aplicación de las normas procesales penales en los procedimientos de extradición. He ejercido en oralidad, en habeas corpus, evidentemente, ante la sala penal, las apelaciones del Tribunal Superior. Y si notarán, mis certificaciones provienen justamente de la Corte Suprema de Justicia, el Pleno, de la sala penal, por la reiterada participación que he tenido ahí, en casación también, en sistema inquisitivo y en sistema acusatorio, y también una certificación del Tribunal Electoral, donde he participado en procesos penales electorales bajo el corte del sistema penal acusatorio y sobre las reglas anteriores. He participado en un sinnúmero de procesos aduaneros y un número gigante de procesos, realmente perdería la cuenta. Fortalecimiento de los derechos humanos es una cosa que se tiene que hacer todos los días, todos los días. Quien renuncia a la defensa de los derechos humanos realmente no merece ejercer esta profesión, ni como abogado, ni como magistrado. Ustedes quieren ver muestras de lo que he hecho, los invito a escuchar cada audiencia, cada registro, cada decisión, demandas que he presentado, por mencionar alguna, inconstitucionalidad de una decisión de la Procuraduría General de la Nación, criticada o no, fue una decisión que marcó un hito sobre el control judicial de las escuchas telefónicas con el cambio constitucional 2004. Mi interpretación era que ese cambio constitucional generó un nuevo control. Posteriormente, la anulación del asilo, por primera vez en la historia, y que es análisis aún en universidades en otras jurisdicciones, incluyendo Estados Unidos, sobre el asilo diplomático otorgada a la jefa de inteligencia de otro país perseguida por actos
contrarios a la ley. También, recientemente, en el año 2014, demandé el artículo 325 porque lo consideraba y lo considero inconstitucional, toda vez que permite la violación a la intimidad sin mayores controles por parte de los cuerpos policiales, y en esa sentencia pude introducir elementos de la jurisdicción anglosajón sobre el control de este tipo de requisas que nacen con los antecedentes de la sentencia Arizona versus Grant, que reitero, no me los aprendí por aquí, ustedes lo pueden revisar la explicación en debida forma en esa demanda. Reitero, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos hoy nos obligan a todos, a poner por delante el respeto de los derechos humanos, pero no solamente del investigado, sino de todos los participantes en el proceso. Compromiso con el mejoramiento de la justicia. Definitivamente que quienes venimos de la experiencia dentro y fuera podemos aportar a eso. Propondría, tan pronto pudiese, si fuese elegido, una conexión directa con los despachos que ejercen y aplican la ley día a día, con estos jueces de garantía, no para dar instrucciones ni para dirigir la sentencia, sino para conocer las dificultades, las deficiencias, que evidentemente ya de antemano puedo conocer, pero para poder plasmarlas, para hacer un censo de esas deficiencias, de esas dificultades. Nosotros nos programamos audiencia para 45 personas en un salón donde solo caben 10. Estas cosas hay que ver cómo las estructuramos, y ustedes en los medios de comunicación no se realizó porque el sistema es malo o porque el abogado no quiso. No, es que a veces es difícil cumplir con estas limitaciones, y evidentemente la limitación presupuestaria sigue condicionando la aplicación de la justicia. Me someto a las preguntas, sé que el tiempo se me acabó y quiero ser respetuoso de eso. Muy bien, gracias. Quedamos a consideración de las preguntas. Me pide la palabra la representante del Colegio Nacional de Abogados y después de la Asamblea Nacional. Buenos días, licenciado Álvarez, bienvenido. Buenos días. Primero, en los parámetros que se les dio, se establecía el tema de si había sido investigado por falta a la ética en el Colegio Nacional de Abogados o cuando estuvo dentro del sistema alguna investigación. Eso no lo escuché que se mencionara. No, nunca he sido investigado ni sancionado por faltas a la ética, nunca. Soy sincero, alguna vez me sancionaron por llegar tarde a una audiencia, lo reconsideré y finalmente se desestimó la sanción. Ahora, creo que quien haya sido sancionado por una falta a la ética o haber sido investigado con seriedad por un tema como esto, no debería ni presentarse, ¿verdad? Porque esto realmente es una situación que no debería dar cabida a venir aquí a decirle a ustedes y mentir de que no le he sido. No, nunca he sido investigado por eso. Lo bueno, lo malo, ¿qué cambiaríamos del sistema penal acusatorio? 1, 2, ¿qué opina usted sobre que actualmente existen dos situaciones con las carpetillas? Una, con las carpetillas sí, por falta de foliatura, ya se nos ha explicado, o algunos consideran que como es un tema más bien digital, todo se sube a plataforma, que por eso no hay folios de carpetilla. ¿Qué opina usted sobre eso? Y 2, ¿qué opina sobre las citaciones para audiencia a través del WhatsApp que se está dando actualmente? Miren, sobre el sistema penal acusatorio tendríamos que hacer sesiones enteras de muchos días. Hace poco el Procurador General de la Nación convocó en este mismo recinto, en otra sala, a una reunión de la cual por alguna razón fui invitado. Quizás puedo entender porque litigo de forma muy constante. Y entre las preguntas que se hacían era cómo mejoramos algunas cosas, cómo desempantanamos el sistema. Una de mis propuestas era, y creo que se está aplicando, no sé si fue el único en proponerlo, no puedo reclamar la autoridad de algo como eso, pero si era que los preacuerdos, tenemos un sistema donde solo hay acuerdo, este es un sistema que debe estar más inclinado al entendimiento, no llevar a juicio todo, que es lo que está pasando. Los preacuerdos son fundamentales, hay que trabajar mucho en eso, porque la litigiosidad le hace mucho daño al sistema, ¿verdad? Entonces, después que alguien está imputado y que le van a ofrecer acuerdo y que le han dicho que va a ir 20, 40 años a prisión, difícilmente va a llegar a acuerdo. Y los fiscales, evidentemente, en la presentación de su imputación siempre aspiran a lo más, no necesariamente apegado a eso. Entonces, hay dificultades que hay que resolver. Creo que debemos fortalecer muchísimo y dejar mirar tanto el trabajo del ejercicio de los jueces y demás,
creo que debemos fortalecer los despachos de mediación. Usted ve allí, debemos brindarle mayor herramienta y fortalecerlo con soluciones que se dan en el ámbito civil. Por ejemplo, los acuerdos solo tienen un límite de 1 año, pero si en ese año usted puede incluir de que para poder solventar una deuda o un resarcimiento se firme un pagaré, por ejemplo, es una propuesta. Pero si el mediador no conoce nada de pagaré ni documentos negociables, difícilmente lo va a proponer, y menos una estructuración sobre una deuda. Porque finalmente el sistema de mediación, a veces alguien quiere una disculpa, pero a veces sí quiere un resarcimiento porque ha habido una afectación económica, bien sea por gastos legales. Entonces, ¿cómo le vas a responder por eso? Entonces, en la mediación creo que hay una dificultad de cómo aterrizar en la solución económica, y eso es un tema que hay que fortalecer. Las oficinas de mediación, de solución alterna, deben tener un papel mucho más ponderante del que actualmente tienen. Entonces las tenemos subestimadas, donde la gente va a cumplir con la ritualidad. Sí, me senté ahí, hacen el acta y va donde el juez, y es prácticamente el juez que prácticamente empuja el consenso, no violando las reglas ni las separaciones, pero sino entendiendo el norte del sistema, que en los principios está la solución del conflicto. Las notificaciones, bueno, yo creo que ha sido un gran avance que nos podemos notificar por vía electrónica. El WhatsApp, debiésemos buscar un mecanismo de control y registro de cuál es el teléfono, cuál es el número. Si usted se presenta a una audiencia, es un tema fundamental que se identifique. Muchos subestiman esa parte tan fundamental. Creo que eso determina el futuro de la realización del proceso, porque si usted se identifica mal, realmente no hay forma que el proceso avance en el futuro. Usted le notifican de algo y no se va a enterar. Entonces, el WhatsApp sí requeriría un control, un registro. Entonces, eso habrá que encontrar una solución tecnológica. Que el teléfono de Ángel Álvarez, que es el C245-1426, realmente corresponda a él, desde cuando lo usando, y que realmente sea a través de ese mecanismo que él se comunica. Sé que hay una sentencia de la Corte en un caso específico, una notificación, donde la oficina judicial hizo una notificación, a la Corte le pareció que había que hacer mucho más. Y yo creo que ese sería el norte, no quedarnos en el WhatsApp, correo electrónico, mandar el aviso, todos los mecanismos posibles. Pero sí, la solución electrónica ha solventado de forma significativa la comparecencia de los participantes, no solamente los defensores del Ministerio Público y demás. Es más, yo abogaría porque muchas audiencias, que creo que eso va a ser una pregunta que debiese estar aquí sobre el tapete, no necesitan la realización presencial. Si pudiésemos dotar a los jueces de una oficina con suficiente tecnología y conectividad para realizar audiencias de control. A veces vamos a una audiencia donde comparecemos 15 personas a decirnos que el fiscal pidió un control porque pidió una información, una telefónica, y que lo pidió en tiempo oportuno, y que lo hizo bajo el mecanismo correcto, y que no se excedió, y todos sabemos eso. Y usted va a la audiencia y le pregunta, ¿usted está de acuerdo? Sí, y nos fuimos 40 minutos, por eso 40 minutos tienen un costo para el Estado, y un costo para todos nosotros, y más en estos tiempos donde la salud fue un factor determinante. O sea, reunir 14 personas, o 15, o el número que sea, para atender una situación que podemos solventar con una solución electrónica, tecnológica, creo que pudiese ser una solución. Muy bien. Primero la palabra me la pidió la representante de la Asamblea Nacional y después de Alianza Ciudadana. Sí, buen día, licenciado Álvarez. Buenos días. Katia Rodríguez, Asamblea Nacional. Mi pregunta es la siguiente. De ser elegido magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ¿cuál sería su compromiso en el desarrollo del sistema de justicia en una sociedad democrática? Ante todo, mi compromiso siempre ha sido con la labor que desempeño. Como funcionario del Ministerio Público, no hubieron límites de horario, no hubieron límites de ninguna índole para cumplir con mi trabajo. Y con mi ejercicio profesional también lo he hecho. Hay cosas que no le agradan al público, pero si usted adquiere el compromiso, sea como abogado, sea como magistrado, sea como fiscal, usted debe ejercer el trabajo de la mejor forma posible, convencido y comprometido, leal a esa facultad. La designación de magistrado es como un poder, haciendo un paralelismo, porque a usted le otorgan la facultad de administrar justicia, le confieren un poder, y usted poder debe ser fiel a él, leal a él, y entendiendo que el poder que se le confiere forma parte de esta estructura democrática y debe ejercerse dentro de los parámetros y los límites que la Constitución y las leyes le permiten. Eso es lo que solventa el Estado democrático de derecho, que respetemos las reglas y que nos comportemos dentro de ellas. Hay cosas que no nos agradan, que no nos gustan, pero sí debemos ser fieles al sistema. Realmente las instituciones se fortalecen manteniéndose de lealtad.
existe pues un compromiso muy evidente, hoy más que nunca, de nuestra Corte Suprema y de todos los operadores de justicia por mantener ese equilibrio. Muy bien. La Alianza Gracias. Ciudadana. Gracias, buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días. Escuchándolo y revisando las notas que usted ha puesto en su currículum, entiendo que usted ha estado, como se dice, en lo mejor de los dos mundos, en el Ministerio Público y también, ¿no? Sí. Me gustaría conocer, en su opinión, cuál es su mejor valor para que esta comisión considere que usted es uno de los mejores candidatos, toda vez que el señor presidente de la República es quien toma la decisión, que usted es uno de los mejores candidatos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Independencia y disciplina. Independencia y disciplina. Okay. Ustedes lo podrán notar, no le pido que solamente escuchen lo que les estoy diciendo. En estos 24 años, dentro y fuera, he sido fiel a la disciplina y a la independencia que corresponde. Gracias. De la Procuraduría General de la Nación y después la Defensoría y la representante de la Asociación Panameña de Magistrados y Jueces. Muy buenos días, licenciado Ángel Álvarez, Buenos días. miembros de la comisión, Carmen Bisuetti de la Procuraduría General de la Nación. Licenciado Álvarez, en su intervención no logré captar dentro de uno de los ejes de los cuales se le consultó sobre el tema de cómo garantizaría usted la independencia en la prestación del servicio de la Administración de Justicia. Si pueda ampliarnos más sobre el tema. Reiteraría, fiel a la disciplina que corresponde al ejercicio del cargo. Ser magistrado implica ser disciplinado con ese cargo. Evidentemente que la práctica profesional nos permite libertades que en el ejercicio de la magistratura no se permite. Entonces hay que ser disciplinado con eso para poder garantizar la independencia. Y segundo, ser fiel al cargo. Ser fiel al cargo que se le otorga. Porque la única forma que usted pueda garantizar la independencia es que comprenda esa lealtad que corresponde a la magistratura, no a quien lo designa, no a los momentos, no a los tiempos, no a los grupos, no a la moda, porque es lo que está ocurriendo a veces. Siento, percibo y con toda sinceridad que hay decisiones que están apegadas a la moda y esto es altamente peligroso. No puedo decir que es la mayoría, pero a veces existe ese indicio. Entonces creo que debemos liberar con las justificaciones y con los razonamientos, como antes expliqué, que cada decisión esté debidamente razonada y fundada en derecho y que sea ese el norte del ejercicio de la magistratura. Sí, cómo no. Me lo permite. ¿Considera usted que el mecanismo constitucional que entre los magistrados de la Corte y los diputados se juzguen entre sí es un mecanismo efectivo? Tendré que contarle algo específico. Las dificultades del juzgamiento de un diputado ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, y lo he dicho aquí y lo diré siempre, incluso en los procesos que he participado, no es adecuado. Y quizás no es adecuado desde mi perspectiva, no por lo que posiblemente se cuelgue en los medios. Me parece imposible que el sistema se realice con igualdad y acorde a las reglas comunes y ordinarias, que es como debe realizarse todo, ¿verdad? Partiendo de ese principio de igualdad. No se puede realizar con igualdad cuando en un tribunal, cuando se inicia el proceso, es que nace la posibilidad de juzgamiento, donde vamos a tomar un magistrado y lo colocamos como fiscal. Solo esa deformación debería llevarnos a la conclusión de que no es la mejor forma. Miren, para mí fue extremadamente difícil, extraordinariamente difícil tener que enfrentarme al magistrado Olmedo Arrocha, él como fiscal siendo magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Eso es un absurdo que debe ser corregido. Evidentemente yo no puedo legislar, ni construir, ni cambiar la Constitución por sí solo, pero si en la posibilidad de que permita el cargo puedo generar una propuesta para que eso se genere, entendiendo no solamente cómo está conformado el sistema, sino vivida la experiencia, ¿verdad? El ejercicio del juicio mismo, el interrogatorio y el contrainterrogatorio, entrar en la confrontación sobre una repregunta con el presidente de la Corte Suprema de Justicia me parece un absurdo también.
¿verdad? Tener que objetar y hacer, o sea, el despliegue realmente totalmente limitado. Y por encima de eso, no existir ni anulación, ni casación, ni doble instancia, que tarde o temprano nos va a traer una consecuencia de una sanción. Aquí habrá un montón de sentencias que están legitimadas por el sistema de justicia interno, pero realmente no sé si eso se ajusta al estándar internacional de doble instancia y otros requisitos. Entonces vamos a terminar sancionados sabiéndolo, entendiendo de que el sistema tiene que cambiar y quizás, reitero, no quizás por la incertidumbre que a veces, que tampoco se puede desconocer, pero no necesariamente por las mismas razones que se cuelgan en los medios, sino por la conformación del sistema. Entonces sí, definitivamente hay que revisarlo y seguramente hay que cambiarlo. Y esto va a tomar una tarea muy difícil porque, seamos realistas, y algún día así lo entendí, profesor, las Cortes provienen de un poder político. La Constitución es política. Entonces, desconocer que esto juega un factor determinante, y no me refiero a la política, a la mala política, sino entendido las consecuencias, el alcance y la magnitud de lo que eso implica y ese término. Entonces, esto no va a ser una tarea fácil, pero creo que sí hay que hacer una modificación, no solamente para garantizar el derecho de la ciudadanía a esa justicia expedita, pronta y en igualdad, sino para garantizar el derecho de la víctima y el derecho del propio investigado. Ambas posibilidades, los derechos de ambos sujetos procesales están comprometidos en un sistema donde no hay muchas cosas donde recurrir. Si a usted le fallan en la sala, en el control, que algo no va, usted no tiene dónde ir, no tiene dónde quejarse, no tiene dónde recurrir. Y creo que las decisiones de única instancia no están del todo ajustadas al estándar de derecho que corresponde. Muy bien. De la Defensoría del Pueblo, me pidió la palabra y después la magistrada. Muchas gracias por la palabra, procurador. Buenos días, miembros de la comisión, y muy buenos días. Buenos días. Licenciado. La pregunta que le quiero hacer el día de hoy es, ¿cuál es su opinión del rol de un magistrado en materia de derechos humanos en base a los estándares internacionales de justicia? Hoy por hoy, como antes he dicho, el cumplimiento y el efecto útil de los tratados y de los derechos mismos a veces queda como una simple declaración de valor que no logra realizarse. Realmente, les soy sincero y confieso que en algún momento del estudio de esta carrera y el ejercicio en aquella fiscalía auxiliar, donde a veces el derecho no parecía la cosa más próxima, sentía algún grado de decepción o de frustración. Sin embargo, aquella lectura, que quizás no correspondía al pensum, a la conformación de la carrera, fue la lectura de aquel libro, profesor, del manual del perfecto idiota, ¿no? Y cosas como esas que nos llevan a entender de que hay cosas que podemos idealizar, pero también entendiendo la realidad, podemos tratar de caminar hacia eso. Sé que la perfección es un grado casi inalcanzable, pero si estamos conscientes de eso y trabajamos en la comprensión clara y correcta de los derechos humanos y hacemos todo lo necesario por realizarlo, sería lo ideal. Y mire, ya que usted me pregunte que forma parte de la Defensoría del Pueblo, a mí me gustaría, realmente me gustaría que la Defensoría del Pueblo dejara de ser la oficina que es hoy y tuviera mayor participación. Yo no estoy de acuerdo con esa exclusión que hicieron de que la Defensoría del Pueblo no puede estar en el sistema de justicia penal. ¿Por qué no? Alguien tiene que estar ahí a veces porque hay gente sin voz y quizás la Defensoría del Pueblo pudiese encontrar esa voz. Aquí hay audiencias que se han suspendido por eso y no voy a mencionarlas, audiencias que forman parte de la expectativa y de la opinión sobre justicia en temas muy delicados y donde realmente pareciera de que las víctimas que han estado en estado de indefensión, incluso yo siendo defensor tuve que pedirle a la juez que no celebrara la audiencia, porque no me sentía cómodo con la posibilidad de que lleváramos adelante una audiencia a espaldas de la víctima misma, que incluso resultaba ser menor. Entonces, así yo pediría que esto cambiase, se diera mayor beligerancia, igual que la Procuraduría de la Administración. Hace un tiempo hice una manifestación pública a través de redes sociales diciendo que la Procuraduría era la asesoría legal más costosa del país, y todo el mundo me criticaba, decía, ¿cómo va a decir eso? Profesor Rigoberto, y yo lo reconozco, pero a lo que me refiero es que la Procuraduría pudiese tener un rol distinto, que ese rol de supervisión que le atribuye la Constitución no se quede en esa vigilancia. Hombre, en Colombia hace poco, y en el caso de aquella anulación de asilo, revisé los antecedentes antes de presentar la demanda.
ya había sido sancionada. ¿Por quién? Por el procurador, por falta administrativa, y ya estaba en la esfera penal. Pero esa posibilidad de sanción quizás a veces previene y corrige. Entonces yo también miraría que la Defensoría, la Procuraduría tengan una mayor participación en la realización de esos derechos. Sé que tienen la vasta experiencia, el conocimiento para hacerlo, pero ¿cómo llega eso acá al sistema? ¿Cómo hacemos que en materia civil, la gente a veces se extraña? Porque pues, en justicia civil a veces usted le habla y dice, no, que eso no es aquí, ¿no? O en los allanamientos marítimos, porque también he participado en eso. No, nosotros no estamos orden de allanamiento porque nosotros podemos entrar donde sea, no señor. Con aduana pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos ese control de la intimidad, ese control judicial que debe existir y que hoy tiene tanta importancia sobre la realización de los derechos, no solo en la justicia penal, en todas las materias del ámbito de la vida diaria y de la realización de los demás procesos en el país? Gracias. Muy bien. Licenciado Gracias a Álvarez, usted. le deseo suerte por parte de la Defensoría. Gracias. La magistrada Aidelena. Buenos días, Buenos días, magistrada. vengo de parte de ASPAMAC. La pregunta se le formularía en cuanto a la independencia judicial, no es cómo la garantizaría usted, sino qué garantizaría la independencia judicial en términos del órgano judicial como un todo. Creo que para poder garantizar esa independencia necesitamos fortalecer eso en cada funcionario de justicia. A veces trasladamos toda la responsabilidad de la independencia judicial a los jueces y a los magistrados, pero esa independencia judicial debe construirse desde el personal mismo. ¿Y cómo garantizarlo? Yo creo que la mejor forma es, uno, ser respetuoso de las decisiones que se adoptan y siempre procurar que el camino de la impugnación sea el camino que la ley prevé, porque hay veces que se toman decisiones y uno se va a los medios y habla mal del juez y ya con eso trata de incidir en la decisión, y a veces la presión ha crecido tanto que los magistrados deben tener cuidado de que no sea esta presión que tampoco fuese ignorada, sea lo que guíe la revisión de un juez subalterno. Yo puedo garantizarles, y soy fiel creyente de eso, y habiendo estado en el ejercicio profesional y dentro, de que estoy consciente de la importancia que tiene el respeto a las decisiones de cada juez. Pero esa decisión también tiene que estar dotada de información, de entrenamiento, de capacitación, de tecnología, de mil cosas que le permitan garantizar esa independencia. Luchar por un presupuesto justo y digno, porque la justicia también merece que respetemos su dignidad, y hasta que no logremos esa meta, siempre va a existir la posibilidad de que la justicia, en términos reales, institucionalmente, la Corte esté sometida a lo que se diga en el MEF. Y disculpen la sinceridad, pero creo que eso es una realidad que no podemos dejar de lado. Yo no quiero atribuirle al actual ministro del MEF el control de la justicia, pero evidentemente, siempre que haya un control sobre esto, evidentemente va a generar cierto sometimiento de alguna forma. Como digo, también la realización del personal va a garantizar esa independencia. Necesitamos darle seguimiento a cada funcionario, porque a veces las necesidades también y las circunstancias pueden exponerlos. No puedo con esto aplaudir y justificar una mala conducta, pero creo que si podemos erradicar algunas situaciones, pudiésemos generar y fortalecer la independencia. Como dije, el entrenamiento, la formación, y también, juez, usted que está dentro del sistema, quisiera y quizás comprender lo que iba a decir. Nuestros jueces trabajan horas extra y hasta donde entiendo nunca se les paga. Entonces, ¿cómo le exigimos independencia a alguien a quien más le pagamos? Este fin de semana mi oficina trabajó, pero mi oficina generó un honorario. Y a la juez de garantía que trabajó viernes, sábado, domingo, hasta las 3 y 4 de la mañana, ¿cómo le compensa el sistema? Seguramente van a decir que la decisión está mal tomada porque toma algunas medidas distintas a la detención, pero nadie entiende las dificultades que ella enfrenta. Y digo fue porque no conozco su nombre, no sé quién fue, pero sí sé que fue una dama. Entonces,
revisar el tema laboral y una vez por todas también revisar el tema salarial. No podemos estar ajenos de que, así como la Corte y la institución misma merece una independencia económica, también la merecen los funcionarios. Pero si es un funcionario que para venir acá tiene que gastar los mismos $6 de gasolina con el mismo salario y amanecer allí y seguramente contratar a una empleada para que cuide a sus hijos o atienda a su casa, gastos que definitivamente no le van a cubrir, entonces ¿cómo afecta eso a la independencia? Creo que hay que humanizar un poco más el sistema y hacerse más consciente de las necesidades laborales y también aplicarse el principio de igualdad y justicia a los propios funcionarios para entonces ir paso a paso mejorando cada aspecto que le corresponde. La próxima pregunta sería en temas de la Corte como pleno, la Corte en sala. ¿Qué opinión le merece a usted unanimidad versus salvamentos de voto y las diferentes opciones que tienen los salvamentos de voto? Voto razonado, voto justificado, voto. Quería ver esa visión suya de unanimidad versus salvamentos de voto. Bueno, si algún día me correspondiera hacer lo que llaman voto razonado, creo yo le cambiaría el nombre y no sé si eso llamará mucho la atención. Yo le llamaría voto explicado o explicativo, porque definitivamente introducir un voto razonado pareciera que los otros no razonaron. Entonces no me parece correcto. Yo cambiaría un voto explicativo. Yo estoy de acuerdo con la decisión en lo dispositivo, pero creo que quisiera explicar un poco más mi voto y ahí iría. Evitaría al máximo el voto, el salvamento. Sin embargo, no lo descartaría. Evidentemente, para eso son un tribunal colegiado, para que la diversidad de pensamiento pueda fluir allí y habrá comprensión, entendimiento, interpretación y análisis de eventos y de normas que no necesariamente tiene que coincidir para el juzgamiento de todos los casos. Lo que yo sí creo que es fundamental es que más allá de eso haya una jurisprudencia unificada, que sea permanente, constante, equilibrada, que usted pueda ir. Miren, nosotros vamos a un tribunal hoy y usted invoca, y ya evidentemente no se puede leer jurisprudencia. Usted en algún momento aprovecha el alegato e introduce, porque en el despacho tal se decidió así. Y usted le dice, bueno, es que no hay uniformidad y no hay constancia. Yo trasladaría en el sistema penal acusatorio una norma que no sé si se ha aplicado realmente, yo no lo he ejercido y soy responsable de decir que no se ha hecho, pero es una norma para la unificación de jurisprudencia. Yo copiaría esa norma y la pegaría en todos los demás códigos. En todas las demás ramas del derecho merecemos tener una jurisprudencia unificada. Por eso, y trato de no irme lejos de nuestra realidad, pero si usted revisa la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre extradición o sobre la aplicación de un principio específico, usted va a encontrar ahí jurisprudencia de 1881, si no me equivoco, y ahí en adelante. Entonces, usted puede prever el resultado y en base a eso establecer una real expectativa de justicia. Pero hoy en día, creo que una de las mayores críticas es la falta de uniformidad. Y quizás no es que haya falta de uniformidad, a veces quizás no logramos traducir el pensamiento del juez en esa sentencia en la forma o en la forma más clara para que la ciudadanía pueda asimilarlo, porque evidentemente el derecho como una ciencia a veces nos lleva a unos tecnicismos que resultan de difícil comer. Yo hace unos años fui a una audiencia con el cambio de sistema del Código Penal y del Código Procesal, que hablaba sobre unificación de sentencias, unificación de condenas y la cuantificación, ¿no? Entonces, de la pena. Entonces, explicarle a alguien que antes era un cálculo legal y que ahora es aritmético, y cómo incide en esto, y que no es lo mismo unificar la condena que unificar la pena, lleva unos tecnicismos que a veces uno mismo se enreda. Entonces, ¿cómo hacer eso asimilable? Y cómo lograr que esa construcción técnica no quede solo para el juez o para el magistrado o para los tres que se sientan allí, sino que pueda favorecer y pueda satisfacer la inquietud o la pretensión. Yo he ido a audiencias en Chitré
donde la juez me ha fallado en contra, pero salgo contento, porque aparte de que tengo una respuesta satisfactoria, logro entender de que las razones de la juez fueron superiores a las que yo presenté y que ella consideró aspectos que yo no había visto. Entonces eso, digo, voy a negar y no voy a contar en qué caso fue, porque no voy a aplaudir la decisión que evidentemente fue en contra, pero en el ejercicio propio sí debo reconocer de que este es un factor determinante, un factor que debemos tomar en cuenta, y va a ser algo que sí me gustaría, en caso de que pase de sospechoso, porque ahorita soy como sospechoso de magistrado, porque no soy ni aspirante, porque ni siquiera he llegado a la presidencia, ¿no? Me gustaría que esto de la uniformidad sea un tema que se lleve a la Asamblea y que también permee hacia los operadores de justicia. Y por último, relato, puedo contarles que justamente un caso de la Sala Penal, en un tema de extradición, en unas mismas circunstancias, mismos hechos, no la misma persona, pero en una similitud casi absoluta de eventos, y ante la misma sala, conformada por los mismos titulares, tuve dos decisiones distintas, con un lazo de diferencia de 30 días. Yo realmente quedé bastante asombrado, pero más que sentarme a quejarme de eso, creé y vi, resaltando, o pude construir dentro de mí la importancia, el interés y la preocupación de unificar la jurisprudencia y los criterios que se aplican en justicia, porque esto es lo que nos va a dar esa tranquilidad que merecemos. Muy bien. Luis de León Arias, me pidió la palabra. Sí. Licenciado, buenos días. Ángel Luis Álvarez. Álvarez, muchas gracias, buenos días. Recopilando lo dicho por usted, yo saco una conclusión y en base a eso le voy a hacer una pregunta. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a la creación de un tribunal constitucional? Y me dice una, por lo menos, de las funciones que debería tener ese tribunal. Sé que lo que voy a decir no necesariamente es acorde a algunos planteamientos que se han hecho aquí en el país sobre la necesidad de un tribunal constitucional. Mi posición es que ese tribunal debiese ser la Corte Suprema de Justicia, para evitar esos conflictos que a diario vemos en otras jurisdicciones, donde el Tribunal Constitucional falla una cosa y la Corte falla otra, porque de una u otra forma quedan ambos investidos casi de facultades muy parecidas. Entonces, primero hay que solventar esa diferencia. Lo que yo propondría es que la Corte Suprema de Justicia asume ese rol de Tribunal Constitucional. Además, yo le quitaría algunos juicios penales y le dotaría de un control distinto sobre aquello que me preguntaban de el control de los diputados, para que en esa oficina se pueda hacer algo distinto. Pero específicamente a su pregunta, la Corte debiese estar concentrada en la aplicación de la Constitución y resguardar, ante todo y sobre todo, la integridad de la misma y la realización de los derechos. Que no siga siendo una sentencia. Cuando se discutía la modificación de la Constitución, una propuesta que enviamos era de que la Corte esté dotada de la posibilidad de un poder coercitivo para hacer cumplir su sentencia, y eso lo discutimos hace mucho tiempo. Dicta un habeas corpus, pero no tiene cómo ejecutarlo. Declarar la Constitución y además la publicar en la Gaceta. Sí, pero ¿y eso cómo aterriza en la realización práctica de esa decisión? ¿Cómo? ¿Cómo lo llevamos a la ejecución? Entonces, si la Corte falla un derecho, o si tiene una decisión de carácter constitucional, que debe entenderse como la decisión más trascendental e importante, ¿cómo se realiza? ¿Cómo se materializa? Eso sería un factor importante. Entonces, disminuyendo ese curso de proceso, de facultades que tiene la Corte, que son demasiadas, creo que hay que disminuirlo y concentrarlo en ese control constitucional y reducirlo a ese ámbito. Y si para la atención de otros temas comunes y ordinarios hay que crear un tribunal, entonces entrar en esa discusión y construirlo, pero seguir manteniendo que de estos 9 magistrados ejerzan ese control constitucional y que de paso, en mi perspectiva, no se contaminen siempre con el ejercicio cotidiano, porque un juez constitucional no es un juez ordinario. Un juez constitucional a veces debe ejercer un control
y le está encomendado una misión superior, no porque él sea mejor ni más que nadie, sino que la labor que se le ha confiado es realmente trascendental, la más importante, proteger a lo que nos une y lo que nos conecta a todos, porque lo único común aquí es la Constitución, realmente, esta diversidad de país hace necesario mirar mucho más a la Constitución, porque es la raíz común de esta sociedad, es la raíz común de este Estado, de esta sociedad, la Constitución. Entonces, a veces uno mira que le damos prioridad a tantas cosas, pero no a la realización del texto constitucional. Yo le pregunto a usted en su disertación señaló a pregunta que le formalizaron con respecto a cuando un magistrado incurre en falta a la ética o falta leve o falta grave, y otro asunto es cuando el magistrado incurre en acción ilícita delictiva, que no hay ningún tipo de discusión porque constitucionalmente conoce la Asamblea. La pregunta es, si usted, tengo entendido que no está de acuerdo con la creación de un tribunal constitucional y sugiere que se mantenga la misma estructura, le pregunto yo entonces, ¿y quién cree usted o qué organismo se le podría crear para sancionar a un magistrado cuando incurre en faltas? Por eso le preguntaba a usted si usted opinaba que era necesario, y lo es necesario, y urgentemente en Panamá se crea un tribunal constitucional con funciones específicas. Una, sancionar las faltas en que incurren los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Porque actualmente, como está constituido la estructura y la organización de la Corte Suprema de Justicia, ahí no se les puede aplicar a los magistrados ningún tipo de sanción por la falta, mientras que todos los jueces, de acuerdo con la ley 53, el Tribunal de Transparencia, se condenan a los jueces y se condenan a los magistrados del Tribunal Superior, pero entonces no se sancionan a los magistrados. Entonces, hablemos de igualdad y hablemos de fraternidad. Si entonces aquí la justicia para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es selectiva, con todo respeto, esa es mi opinión muy personal. Entonces, mi distinguido colega, antes que usted ya se separe de este recinto, dígame, a mí, para mi satisfacción personal, ¿crea usted, cómo se podría, qué cree usted? Si usted va a ser magistrado, tiene que hacer la diferencia, porque el magistrado tiene que hacer la diferencia, tiene que actuar como el Evangelio de Tomás. ¿Usted se parece? Bueno, léanse el Evangelio de Tomás. La iglesia no lo reconoce. Es apócrifo. Entonces yo le pregunto a usted, diga, antes de retirarse de aquí, para que yo me lleve la satisfacción esa que usted dijo, no es porque yo quiero que sancionen a los magistrados, porque son excelentes, pero también como seres humanos pueden incurrir no en delitos, sino en faltas. Por ejemplo, el magistrado que puede maltratar a la esposa o maltrata a un hijo. ¿Quién? Digo, para concluir, le pregunto, dígame, ¿qué se puede crear? Pero hay que hacerlo para que la justicia sea justa. Ahora mismo no es justa. Entonces, para que se sienta que en Panamá la administración de justicia es justa, entonces yo quisiera que usted me dígame, ¿qué se puede hacer? Bueno, entiendo de sus argumentos que usted aspira a la constitución de un tribunal constitucional para la sanción de magistrados,
y desde mi punto de vista, eso... Perdón que yo te confirmo que no debiera hacerlo. Es que esa es una función, pero hay otra función. Por eso... La sí, Corte Suprema de Justicia falla. Y los fallos son irrecurribles, son inapelables. Porque yo no puedo entonces, un fallo, donde puede haber un salvamento de voto, y yo quisiera entonces ir a recurrir, porque el hecho está de que hubiese un salvamento de voto, un voto explicativo, eso significa de que hay criterios diferentes. Entonces, denme la oportunidad que yo pudiese recurrir entonces a un tribunal constitucional, ¿verdad? Y, es decir, impugnar esa sentencia. Por eso, bueno, esa es la tesis. yo veo en la disertación varias situaciones que a mí me gustaría advertir. Primero que todo, la función de un tribunal constitucional no es perseguir a otros magistrados, así que yo estaría totalmente de desacuerdo que si vamos a crear un tribunal para juzgar a otro magistrado, no sería realmente lo más atinado desde mi punto de vista. La solución... Perdón, le voy a interrumpir. Los amparos, Entonces, los habeas corpus, que conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, también pueden ser funciones del Tribunal Constitucional. entonces, por eso no estaría de acuerdo con la creación de un tribunal, como dije anteriormente, para perseguir a otros magistrados. En segundo lugar, definitivamente la justicia no es infinita en el sentido de su ejercicio. Algún día tiene que haber una decisión definitiva. Nos guste o no nos guste, eso es lo que le da seguridad al sistema. Porque si usted crea tantas posibilidades de impugnación como estamos previendo, imagínense, estaremos en un círculo vicioso que yo creo que ahí sí vamos a tener un gran problema y un conflicto social, porque usted siempre va a poder impugnar, y en el Tribunal Constitucional, y después va no sé a dónde, y así. Yo creo que las instancias están debidamente definidas, salvo la excepción que planteaba sobre el juzgamiento de funcionarios aforados o de alta jerarquía, en donde no existe doble instancia y no existen algunas condiciones iguales. Creo que está bastante apegado al estándar internacional. Hay instancias fuera del país que permiten la revisión de algunas decisiones, pero además de eso hay que comprender que un tribunal colegiado ejerce el control horizontal. Entonces, si un magistrado de alguna otra forma pudiese, en el ejercicio del cargo y la función que le corresponde, que es decidir las causas que se le presentan, pudiese estar cometiendo un abuso, una extralimitación o algo distinto o contrario a la ley, evidentemente los otros 8 deben ejercer ese control y no pasarlo por alto. Entonces, ahí sí, miren, en especial propondría que las causas que están en manos de los magistrados, no conozco el funcionamiento interno de cada despacho, pero yo propondría que a los magistrados no solamente le llegue el proyecto, que le llegue el expediente mismo, y preferiría que sea en digital, porque eso es lo que le permite un mejor examen de la situación, a ver qué fue lo que presentó la argumentación, para poder examinarla más a fondo, y no solamente lo que se presenta en el proyecto. Es mi interpretación, eso sí debo hacer la salvedad, que es desde fuera, yo no conozco cómo opera la Corte, nunca he estado allí, y así que esa es una situación allí. En cuanto a la denuncia, si mata o comete un delito, pues ahí está la Asamblea, y es muestra de que el sistema está allí vigente, porque ya se han ejecutado procesos penales en recientes tiempos a raíz de, evidentemente, una exigencia ciudadana de 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los cuales este servidor denunció a uno, ¿verdad? Y que culminó con su renuncia. Así que yo estoy convencido de que si hay que fortalecer, mejorar, adicionar, corregir, enmendar, pues tenemos que sentarnos como sociedad de forma razonada, discutir cuáles son los mejores caminos, las mejores soluciones para que estas situaciones no ocurran. Pero, reitero, el juzgamiento de un magistrado está previsto, las fórmulas están previstas allí. Evidentemente, la ciudadanía tiene unas quejas constantes sobre que no se realice el procedimiento, más allá de que no exista, y que exista un mayor compromiso de quienes componen la Asamblea Nacional hacia la revisión de esas causas, entendiendo también de que no todo lo que se denuncia va a poder ser investigado, porque seamos realistas, el ejercicio de la justicia siempre implica la toma de decisiones que siempre, por naturaleza, implica desconocer la pretensión de una de las partes. Entonces esa parte no favorecida siempre va a tener una inconformidad, y las pasiones que a veces se involucran en los procesos llevan a la toma de decisiones de denunciar a Juan y a Pedro y a todo el mundo cuando la decisión no es favorable. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta,
porque no va a haber estabilidad, no va a haber seguridad, no va a haber tranquilidad y seguramente no va a haber paz si por cada cosa que a mí me parezca desfavorable yo voy a apoyar a juicio o a proceso a un magistrado. Entonces vamos a tener magistrados sometidos a procesos disciplinarios temerosos de tomar decisiones. Y creo que eso es justamente lo que no quiere la sociedad. Lo que quiere es magistrados empoderados, capacitados con la valentía, con la independencia, no solamente económica y de carácter, porque entendamos que es el sistema lo que tenemos que mejorar. Usted puede poner al mejor ciudadano del mundo a administrar justicia, pero el sistema no opera bien, definitivamente él no va a hacer el cambio. Y no necesitamos gente que se crea diferente, necesitamos gente que vaya a hacer la diferencia, el mejoramiento del sistema. Entonces, es una respuesta que seguramente tiene mayores complejidades de las que yo pudiese desarrollar aquí y que definitivamente implica tendrá que desarrollarse con la participación de todos los sectores, porque de eso se trata la democracia y cada día más participativa, donde las soluciones de los conflictos, las situaciones sociales que hoy nos aquejan, necesitan la participación de todos y de todos los hombres y las mujeres y de todos los participantes de esta sociedad para que esas soluciones lleguen en la mejor medida y de la mejor forma. Entonces, yo no podría proponerle desde aquí ya, decirle sí, un tribunal constitucional no va a resolver todos los problemas y que eso va a ser la solución. Justamente esta mesa, un intento por mejorar que quienes lleguen ahí tengan el grado de experiencia, la capacidad y todo lo que se requiere para ser magistrado. Evidentemente eso no acaba ahí. Es más, yo creo que me he pronunciado públicamente, a veces incluso sobre este sistema. Yo creo que esta comisión haría una mejor labor no sé si de control, pero sí de asesoría directamente con el Ejecutivo, al lado del Ejecutivo, sí, porque es su facultad designarlo. Y cuando él tenga en mente, el actual Ejecutivo o el que venga, quiénes realmente de los 95, de los 100 o de los 200 que se postulen o que no se postulen, quiénes pudiesen ser los candidatos, entonces pueda consultarlo con esta mesa y de ahí compartir y debatir sobre cuáles son las bondades, las virtudes, las fortalezas o las debilidades, porque esto le da mayor precisión. Y yo realmente debo valorar que el trabajo que usted hace, entrevistar 95 personas, más el esfuerzo que hace cada uno de ustedes de venir aquí para poder entrevistarlos sabiendo que solo uno va a llegar, es una situación que debemos revisar. Yo propondría incluso cambio de la metodología, porque ya lo he expresado y sería ser contradictorio en decir desde fuera, no estoy de acuerdo con la comisión. La gente lo toma así porque hay que crucificarlo y porque hay que quemarlo, no. Sin escuchar la otra parte, no estoy de acuerdo con la comisión porque creo que la metodología de participación debe ser distinta, debe ser más directa y más puntual sobre quienes pudiesen ser el 1, 2, 3, 4, 5 o los 10 que tenga en mente el Ejecutivo o el Consejo de Gabinete, que hay que corresponde designarlo y no detenerse allí. Seguramente esta mesa pudiese ser la mesa consultiva para la Comisión de Credenciales, el primer filtro. ¿Bien? Y a mí me gustaría fortalecer ese filtro, porque ese filtro es el que está vigente en otras jurisdicciones. Ustedes designan un magistrado de la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos y pasa un filtro riguroso, pero evidentemente un diputado a veces no tiene toda la información, el entrenamiento que corresponde para poder revisar cada currículum y cada conducta, porque esto tampoco se puede quedar en un currículum. Yo puedo tener un currículum lleno de seminarios y cosas que adquirí en el Ministerio Público de un montón de organismos internacionales que me entrenaron para una cosa y para otra, para propiedad intelectual, para uso de auto, para esto y para lo otro, pero eso realmente creo que es la conducta y el desarrollo, el desenvolvimiento, que es lo que hay que revisar. Este abogado ejercía así, ¿cómo lo hacía? ¿Con ética o sin ética? ¿Era perseverante o no era perseverante? Porque si abandonaba la causa a mitad de camino, realmente no tiene compromiso con su cargo, porque el ejercicio de la abogacía también es un cargo privado, pero lo es. Entonces, distinguido comisionado, quizás no comparto toda la argumentación que usted ha hecho, yo comprendo su preocupación, soy igual, me coloco en su lugar, creo que la preocupación de todos, absolutamente de todos, pero creo que hay que tener mucho cuidado de cómo aplicamos una solución, porque a veces el remedio puede ser peor que la enfermedad, y no con esto quiero utilizar muletillas, pero creo que es lo que más se aplica a lo que estamos proponiendo. Muy bien. Ángel Luis Álvarez Torres, gracias por estar acá, gracias por creer en este proceso y la mejor de la suerte y que mejores. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Hasta luego.